Listo, señores, continuamos con el tema del crecimiento económico enlazado con el video anterior. En este caso vamos a ver el crecimiento económico, la acumulación de capital y el crecimiento de la población. Como habíamos revisado o como les había explicado en el video anterior a esta secuencia, eh, el nivel material de vida ha mejorado considerablemente para la mayoría de las familias en casi todos los países del mundo conforme ha pasado el tiempo. Por eso le dediqué todo un video anterior. Esta mejora se debe al aumento de las rentas y mayor nivel de renta necesariamente implica mayor consumo de bienes y servicios. Eh, Esto es como se mide el bienestar. Hay que tener mucho cuidado con ese concepto de qué es lo que implica bienestar y qué es lo que le importa en el análisis económico. Entonces, el objetivo de este capítulo es comprender las diferencias de renta a lo largo del tiempo y de unos países a otros. Entonces, como habíamos visto en, en una en una sección anterior a este curso, en un capítulo que desarrollamos, los factores de producción son capital y trabajo y la tecnología. Esos son como los determinantes de la producción. Y por tanto, al determinar la producción, tenemos que por cuentas nacionales en el equilibrio macroeconómico, pues determinan la renta de una economía, de un país o de sus habitantes. Eh, Y es precisamente lo que vamos a analizar en esta sección, que las diferencias se deben necesariamente a diferencias de capital, trabajo y tecnología. Esas fuentes de alguna manera van a explicar las diferencias de renta a lo largo del tiempo de unos países a otros. Mm, Otro elemento importante es que pues en esa sección cuando analizábamos el tema de las determinantes de la producción y la distribución de la renta, estábamos haciendo un análisis estático. Describíamos la producción, la distribución y la asignación de esa producción en un determinado momento del tiempo. Ahora, para explicar por qué crece la renta nacional y por qué algunas economías crecen más deprisa que otras, entonces hay que ampliar el análisis con el fin que describa los cambios experimentados por la economía con el tiempo, con el paso del tiempo. Entonces necesariamente estamos hablando ahora, vamos a pasar de un análisis estático a un análisis dinámico. Los cambios, mirar los cambios de las variables en el tiempo. Necesariamente eso implica de unos nuevos instrumentos matemáticos. Vamos a ver, pero que el libro no da para eh, el libro no está pensado para utilizarlos. Vamos a ver en qué medida se pueden utilizar o no. Entonces, esto que pretendemos en esta sección, entonces, analizar eso en el tiempo es el modelo de crecimiento de Solow. Muestra cómo afecta el ahorro, el crecimiento de la población y el progreso tecnológico al nivel de producción de una economía y su crecimiento con el paso del tiempo. Entonces, empezamos con el elemento clave de esto del crecimiento económico, es la acumulación de capital. Comenzamos por la acumulación de capital. Entonces, el modelo de crecimiento solo pretende mostrar cómo interactúan el crecimiento del stock de capital y el crecimiento de la población económicamente activa, es decir, la PEA, y los avances de la tecnología en una economía y cómo afectan a la producción total de bienes y servicios de un país. Es importante tener en cuenta este tema de el crecimiento de la población económicamente activa, porque digamos en esta primera fase vamos a suponer que no hay cambios en la población, un supuesto importante. Podemos hablar tanto indistintamente de población económicamente activa, pero cuando se tenga más sutileza en el modelo, algo más sutil, más refinado, uno puede hablar de la producción por trabajador, que es algo diferente. Pero hay que tener en cuenta estos términos, cuando en el modelo es población económicamente activa, cuando es población por trabajador. En estos momentos,
para inicios de este tema y por temas pedagógicos, esta población, esta PEA es igual a la población por trabajador. Vamos a desarrollar este modelo en tres pasos. Un primer paso es averiguar cómo la oferta y la demanda de bienes y servicios determinan la acumulación de capital. La acumulación de capital. Suponemos que la PEA y la tecnología se mantienen fijas. Además de esto, entonces mira, por eso estamos hablando de población económicamente activa y PEA, y también hablamos en términos de producción por trabajador o en términos de por trabajador, y la tecnología se mantienen fijas. Y luego, en una posterior sección a de estos temas, vamos a levantar estos supuestos. La oferta de bienes, entonces comenzamos con la oferta de bienes y la función de producción. Analizando la oferta y demanda de bienes, podemos averiguar qué determina la cantidad de producción que se obtienen en un determinado momento y cómo se asigna esta producción a los distintos fines posibles. Comenzamos con la oferta de bienes y la función de producción. Ya hemos dedicado bastante tiempo a analizar estos temas. Ustedes saben que cómo se modela la producción o cómo los economistas modelan la producción de una economía. Entonces para eso utilizan la denominada función de producción. Cuando estamos hablando de la función de producción o modelando la producción, pues estamos hablando necesariamente de la oferta de bienes en una economía. Y hay unos supuestos que ustedes ya conocen muy bien. La función de producción tiene rendimientos constantes a escala. Este supuesto es crucial y fundamental para muchas cosas en términos conceptuales y analíticos. Una función de producción entonces tiene rendimientos constantes a escala. Si yo tengo un factor proporcional z, z puede ser 1, puede ser 2 o puede ser en términos de proporciones, y si yo multiplico los insumos, capital y trabajo por ese factor z, eso me implica que la producción se va a multiplicar exactamente z veces. Eso implica el tema de los rendimientos constantes a escala. Esto para cualquier z, ¿sí? Pues z pues tiene que ser positivo y un número entre proporcional, es decir, un número entre 0 y 1. Es importante este concepto a nivel de análisis económico porque me implica que supongan, yo tengo eh, una empresa que produce 10 zapatos. Suponiendo que hay rendimientos constantes a escala, si yo duplico los insumos, o sea, producir 10 zapatos con 3 trabajadores, 4 máquinas. Si yo puedo duplicar eso, significa que exactamente con esos mismos 3 trabajadores y con esas mismas 4 máquinas, entonces 3 y 3, 6, 4 y 4, 8, entonces 6 trabajadores, 8 máquinas, yo podría duplicar la producción. Exactamente puedo hacer eso. Ese es un supuesto que implica los rendimientos constantes a escala, y de alguna medida me podría servir para decir que puedo tener cualquier cantidad de empresas pequeñas y exactamente replicar la producción en cualquier cantidad de número de empresas y asimismo tener un producto agregado. Eso es para decir que de alguna manera la economía se puede modelar de esta forma al tener una cantidad de pequeñas empresas muy pequeñas que al final sumarían todo el agregado de la economía. Entonces eso implica los rendimientos constantes a escala. Es muy importante que entiendan el concepto intuitivo de ese supuesto, ¿sí? Nos permitiría hacer la sumatoria de pequeñas empresas, ¿sí? O sea, agregar empresas pequeñas, y eso no tendría esas implicancias, sino que se multiplicaría en esa misma medida el tema de la economía. Y entonces, dada esta característica de los rendimientos constantes de escala, yo puedo hacer un factor, que este factor z sea un factor z igual a 1 sobre L, ¿sí? Puedo hacer este factor, y por los rendimientos constantes a escala, esto implica que
como si yo multiplicara cada uno de los insumos K y L por ese factor 1 sobre L. Es decir, al yo multiplicar eso dentro, los insumos dentro de la función, implica que tendría el producto por trabajador. Es decir, yo puedo operar esto indistintamente por la propiedad de los rendimientos constantes a escala y puedo directamente expresar el producto de la economía sobre el número de trabajadores, producto por trabajador. ¿Sí? Entonces, el supuesto de los rendimientos constantes a escala implica que el tamaño de la economía medido en número de trabajadores no afecta la relación entre la producción por trabajador y el capital por trabajador. El tamaño de la economía, ¿sí? Yo puedo agregar pequeñas empresas y las puedo agregar o sacar o tener, o sea, no me importa porque puedo tener una cantidad de pequeñas empresas que exactamente replican la producción. En esa medida puedo de alguna manera representar la economía de un país, una nación. En el agregado puedo hacer la sumatoria, ¿sí? Por esta propiedad de los rendimientos constantes a escala. Entonces, resulta que como el tamaño de la economía no es importante, resultaría como representar las cantidades por trabajador. Entonces hacemos, y es importante aquí la notación, el Y mayúscula, digamos, es como la producción normal, es decir, Y es el producto, K es K capital, cantidades de capital, unidades de capital. Ustedes ya saben eso, por economía de la empresa en que estamos hablando. Y si yo lo divido sobre L, entonces estamos hablando en términos por trabajador. Entonces el producto por trabajador lo voy a representar con una Y minúscula. El capital por trabajador lo voy a representar por una K minúscula. Y entonces voy a dejar en estos términos simbolizada la función de producción Y igual a F de K. Son términos minúsculos, es decir, estamos hablando en términos por trabajador. Donde definimos que F en función de K es igual a F mayúscula de K por 1. Noten aquí que en la multiplicación del factor L por un Z1 sobre L, pues es L sobre L y da 1. Podemos representar todo en términos de capital por trabajador. Esto para simplificar un poco el tema de la notación. Entonces, como ustedes ya bien lo saben, la pendiente de la función de producción indica cuánta producción adicional genera un trabajador con una cantidad adicional de K. Entonces estamos hablando de que la pendiente de la función es la productividad marginal del capital. Aquí que me está diciendo esto, que si tengo K per cápita y a este K le agrego una unidad adicional de capital, menos lo que venía la economía trabajando. Noten que este es Y normalito, aquí es Y con un cambio, acá entonces sería, bueno, dejémoslo, sí, también podemos hacerlo Y en K más 1, capital más una unidad. El hacer esta resta es el cambio, ¿sí? Aquí hay un cambio en Y. Este cambio, al variar, o sea, este es un cambio cuando K cambió en una unidad. Esto es la productividad marginal. Noten que aquí lo estamos haciendo es en términos de deltas, es decir, en términos de unidades, pero también lo podemos hacer en términos infinitesimales y llamar a este PMK. PMK sería la derivada de la función de producción sobre la derivada en K. Ese sería como el tema de la notación en términos infinitesimales, pues estamos hablando de la derivada. Acá lo pone el libro en términos de delta, en términos de unidades, como para hacerlo más sencillo al estudiante. Entonces resulta que esta productividad marginal tiene que ser positiva, o sea, esto tiene que ser mayor a cero, ¿cierto? Y que la productividad marginal es decreciente en términos matemáticos, que la segunda derivada de la función de producción tiene que ser negativa, ¿sí?
Esas son dos propiedades muy bien conocidas por ustedes, ya la vimos en economía de la empresa, ya la vimos en parte en la primera unidad del curso, en la primera corte que vimos, desarrollamos temas en el curso. Entonces aquí tenemos la conocida función de producción, F en función de producción en función del capital per cápita, también se le denomina stock de capital. Noten que entonces por la propiedad de productividad marginal positiva, ¿cierto? Productividad marginal positiva y productividad marginal decreciente. La productividad marginal positiva me va a decir es que entonces aquí tenemos, por ejemplo, la productividad marginal. eh, entonces, al ocurrir un cambio en una unidad de qué, acá tenemos a capital. Entonces, capital cambió, el delta fue de 1 y al cambiar, al meterle como una unidad adicional de capital al proceso productivo, pues necesariamente el cambio en la función de producción va a ser positivo. Eso me está diciendo, el cambio en la variación de una unidad de capital, pues me va a hacer variar el producto en tantas unidades, o sea, la variación. Y eso es productividad marginal de capital, qué tan productivo es. Pero a medida que vamos agregando más capital y más capital, noten que este triángulo se va haciendo la longitud vertical del triángulo se va haciendo más pequeña, más pequeña. Entonces eso implica la productividad marginal decreciente. Si lo vemos en términos infinitesimales, en términos de derivadas, la derivada es la recta tangente de la curva. Si ustedes la miran acá, por ejemplo ahí va a ser este tipo de línea. Bueno, aquí me quedó despegada, pero tiene que ir muy pegada acá sobre aquí. ¿Sí? Algo así, cada punto va a tener esa inclinación, va a tener una inclinación positiva, pero cada vez que yo voy agregando más capital, esta recta tangente de la curva se va haciendo más acostada. Por acá esta curva puede ser así, por acá hay un punto donde la recta tangente va a ser horizontal y ese valor es cero, ¿sí? Esa productividad marginal acá de capital es cero. Entonces lo que deben tener en cuenta de qué papel juega la productividad marginal y la productividad marginal decreciente. Él les explicaba esto, imagínense un proceso productivo que tenemos una sala de desarrolladores de software, supongan que el laboratorio contable es una sala de desarrolladores de software y que ustedes saben en la sala de allá hay 30 cabinas, 32 computadores disponibles, ¿sí? Hay 32 hay 32 PCs, cada PC es el capital, pongamos unidades de capital, y pues ustedes saben que para cada PC hay una persona disponible que va a rellenar ahí en ese cubículo y se le asigna a cada uno. El primero va a tener una gran productividad, es decir, aquí primera persona que trabaja en esa unidad de desarrollo de software con un computador va a tener una productividad muy alta y así sucesivamente vamos agregando el proceso productivo, la persona 2, la persona 3 y así hasta que completamos las 32 personas, que esto sería L y esto sería K. Entonces, cuando se cumple la asignación 32 personas, 32 computadoras o 32 cubículos, pues hasta ahí sería el óptimo. Después de que le agrego una más y voy agregando más por encima de las 32, comienza a haber una productividad descendente, negativa, comienza a disminuir. Entonces, comienza a incrementarse, pero cada vez menos, 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 hasta que en algún punto llega a haber productividad marginal cero del capital. Bueno, en este momento ahí estoy moviendo personas, pero también puede ser la relación entre computadores, ¿sí? Computadores por persona. Ahora pasamos a analizar, ya analizamos la oferta, ahora entonces la demanda de bienes y la función de consumo para analizar la demanda de bienes, la otra parte del modelo de Solow. En el modelo de Solow la demanda de bienes procede del consumo y de la inversión. Entonces esto que está acá, la demanda de bienes procede, entonces mire, esto es la identidad o la identidad de la contabilidad nacional. Entonces este producto por trabajador que produce la economía se puede destinar según sus usos a dos cosas, o a consumo o a inversión. ¿Sí? Aquí estamos unos dos supuestos adicionales muy importantes, que es uno que es una economía cerrada,
Entonces no hay transacciones con el exterior, es decir, no hay exportaciones ni importaciones, por eso aquí no está su término. Y segundo, es una economía sin gobierno. Entonces también vamos a suponer que no existe el gobierno, por lo tanto no hay una letra G que diga gasto del gobierno. Entonces vamos a simplificar. Esto es la identidad de la contabilidad nacional en términos por trabajador, por eso está minúscula. Entonces está el consumo por trabajador y la inversión por trabajador. Eh, Asimismo vamos a tener la función de consumo acá. ¿Qué consumo va a ser igual a qué? ¿Cierto? Entonces noten que aquí si yo multiplico entonces sería acá el producto por trabajador o la renta, que es lo mismo, la renta, entonces es lo que le ingresa a la familia, esa renta, menos S menos Y. Es decir, hay una proporción de la renta S que multiplica a lo que tiene, sí, una proporción de la renta, o sea, S que multiplica la renta, que yo lo destino o las familias lo destinan a ahorro de esa proporción total que les ingresó de renta. Este renta menos lo que ahorro, eso sería el consumo, ¿sí? O sea, mi disposición de renta menos lo que ahorro, eso es lo que me va a consumir. Entonces, donde S es la tasa de ahorro. Aquí hay un supuesto muy importante, y es que el consumo tiene una forma lineal. Eso es una función lineal de consumo. Y simplifica, es muy similar a la función de consumo keynesiana, que en algún momento iremos a ver. Es una formulación muy sencilla y nos evita cualquier cantidad de problemas. Es una función de consumo de tipo keynesiana. Porque en un curso más avanzado podemos ver que hay una gran cantidad de modelaciones para intentar definir este consumo de los hogares, y por ahí en una otra cantidad de modelos bien interesantes y un poco más refinados para determinar este C. Pero por ahora dejemos que esté la función de consumo en el modelo de Solow. Entonces, cogemos esta función de consumo acá, pongámosle esta, y la insertamos en la identidad nacional. Ahí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos acá y aquí la insertamos. Esto es C minúscula. Esto es igual a esto, ¿cierto? C minúscula es igual a esto. Entonces aquí metimos a C. Entonces esta misma acá es esta. A ver, para que no se pierdan, es esta, ¿cierto? Entonces hacemos, multiplicamos, entonces queda Y menos SY. Entonces esto y estos términos se me van. Queda este negativo, lo paso al otro lado, entonces queda que Y es igual a S por Y. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero aquí hay que identificar que llegamos nuevamente a una de las condiciones de equilibrio macroeconómico, que es inversión igual a ahorro, ¿sí o no? Entonces, inversión igual a ahorro. La tasa de ahorro también es también la proporción de producción que se dedica a inversión, ¿sí? La tasa de ahorro es también la proporción de la producción que se dedica a inversión. Es decir, en la economía, acá en la economía, lo que se ahorra, ¿sí? Es decir, este término, parte de la producción que se ahorra se va a destinar a inversión. Esto es otro supuesto que tenemos que hacer ahí, ¿sí? Una parte de la producción en la economía se va a destinar a inversión. Entonces sería la flecha en este sentido, ¿sí? De aquí a acá. Porque no necesariamente, bueno, puede haber, esto es un supuesto, porque pues no necesariamente todo lo que se ahorra se puede ir a inversión, pero en este caso es un supuesto, y un supuesto fuerte. Eh, Dado un stock de capital cualquiera, si dado un stock de capital cualquiera, la función de producción determina la cantidad de producción que obtiene la economía, y la tasa de ahorro determina la distribución de esa producción entre el consumo y la inversión, ¿sí? Entonces digamos que hasta ahora que hemos llegado, entonces que dado el stock de capital cualquiera, la función de producción determina la cantidad de producción que se obtiene en la economía. Esta función de producción pues depende de
el capital, y la tasa de ahorro S determina la distribución de esa producción entre el consumo y la inversión. Estaremos llegando a esa parte. Entonces, ahora vamos a ver el elemento. Entonces, el crecimiento, ahora vamos a ver los cambios, la dinámica en los cambios del stock de capital y el estado estacionario. Entonces, en cualquier momento del tiempo, el stock de capital es un determinante de la producción de la economía. Entonces, ya habíamos visto eso. Pero el stock de capital puede variar con el paso del tiempo y esas variaciones pueden generar crecimiento económico importante. Las variaciones del stock de capital con el paso del tiempo y esas variaciones pueden generar crecimiento económico. Hay dos fuerzas que influyen en el stock de capital. Uno es la inversión y otro la depreciación. Entonces, noten que de la última de la identidad de la identidad de equilibrio macroeconómico, inversión igual a ahorro o ahorro igual a inversión que tenemos acá, pues miren que esto es Y. Esto es Y y esto es Y, entonces la inversión puede ser igual a S por la función de producción, ¿cierto? La siguiente figura presenta esa relación. Muestra que en cualquiera que sea el valor de K, la cantidad de producción es determinada por la función de producción y el reparto de esa producción entre consumo y inversión es determinado por la tasa de ahorro. Entonces aquí tenemos esta, entonces nuevamente es nuestra función de producción acá, dada por la función de producción que está en función del stock de capital. Y noten que aquí pues teníamos inversión, ¿cierto? Entonces teníamos que I es igual a S por Y, la identidad macroeconómica ahorro igual a inversión que habíamos llegado. Entonces hemos dicho que la inversión puede ser también este Y, pues que es este Y, pues la función de producción que está en función del stock de capital. Entonces, ¿qué es la inversión? Entonces una proporción de la función de producción determinada por S. Entonces, como este S, ustedes saben que S está entre qué? Entre 0 y qué? Entre 0 y 1 porque es una proporción. Y yo no puedo decir que en un momento dado en una economía con individuos racionales, yo no puedo decir que S sea igual a 0. Yo no puedo tener un ahorro cero en una economía porque entonces no tendría inversión. O analicen estos supuestos después cuando estén estudiando ustedes por su parte leyendo el libro. ¿Qué pasa si ese es 0? ¿Cómo haría esta gráfica? ¿Qué pasa si ese es 1? Tiene el 100% de ahorro. Todo se ahorra, todo se invierte. ¿Qué va a ocurrir con esta gráfica, por ejemplo? ¿Y cuáles serían las implicancias de tener esos supuestos? Pero por lo general se asume que es una economía con sujetos racionales, entonces este término S va a estar entre 0 y 1, tiene una proporción de F. Entonces si esto multiplica, este S multiplica este F de K, es decir, esto va a ser menor a la función de producción. Que esto es lo que me está diciendo acá, mírenlo. Acá la función de inversión, que es S multiplicado por F de K, si no lo ven acá, entonces acá lo hago. Esto es F multiplicado por F de K, esto es inversión. Acá está la función de producción, F de K, ¿cierto? Entonces necesariamente es una función. Sí, es decir, es esta misma función, pero cada valorcito de la producción está multiplicado por ese, ese es un término entre 0 y 1, por lo tanto siempre va a estar por debajo. La inversión va a estar por debajo de la función de producción porque es proporcional y sigue exactamente la misma forma de la función de producción acá. Nótenla, 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 ¿cierto? Acá, miren. Siguen, o sea, esto es exactamente, tiene la misma forma sino que está multiplicado cada nivel por S, ¿sí? Por la tasa de ahorro. Entonces, esa tasa de ahorro me va a determinar eh, qué cantidad de Y, notenlo acá, qué cantidad de Y voy a destinar a consumir y qué cantidad voy a destinar a inversión. Es decir, aquí, esta línea vertical, toda esta línea vertical acá me va a decir que estos son los niveles de inversión, ¿sí? Dado un nivel de K acá, un nivel de capital.
Entonces, esta parte del producto la voy a destinar a inversión, es decir, esta parte vertical, y toda esta parte se destinaría a consumo, ¿sí? O sea, independientemente, acá lo está mostrando, para cada nivel de K que yo elija, por decir acá K1, entonces esto voy a destinar a inversión y toda esta distancia acá voy a destinar a consumo. Es decir, entonces el ahorro me va a determinar las proporciones que los agentes de la economía van a destinar, ¿cierto? Cuánto se van a consumir y cuánto se va a dedicar a inversión. Entonces, esto es lo que significa pasar de la parte numérica de las ecuaciones mm, a la parte analítica gráfica. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el crecimiento del stock de capital y el estado estacionario. Entonces, la influencia de la inversión y la depreciación en el stock de capital puede expresarse mediante. Entonces, ojo con esta relación. ¿De qué depende el cambio en el capital? El cambio en el stock de capital. Entonces, depende de los niveles de la inversión, ¿sí? Que ustedes saben que esto está dado por S multiplicado por F de K, por la S, la tasa de ahorro por la función de producción. Pero esto hay que quitarle, o sea, a estos niveles de inversión, a este I, hay que descontarle. Ustedes saben por naturaleza, si ustedes tienen un computador, eso tiene un tiempo de uso. ¿Sí? Puede ser, no sé, 3 4 años, 5 años. Un carro también tiene un tiempo de uso. Ustedes saben por temas contables, ustedes ya le habrán enseñado en contabilidad básica esos temas. ¿Qué se denomina eso? Se denomina la depreciación. ¿Cómo lo simbolizo acá en términos de formal? Como esta es la letra minúscula delta menos delta por K. Y este delta también es una proporción. Esto es una proporción mmm, que también va a estar entre 0 y 1, ¿cierto? No se va a consumir todo el capital, el stock de capital en una economía, pero sí una proporción. Los contables creo que le asumen, no me acuerdo, bueno, por ejemplo, por lo general, si un carro cuesta, póngale $1000, pongamos así una cifra tonta, $1000 y dura 5 años, la depreciación anual es coger esos 1000 y dividirlo por 5. Si es una tasa, mmm, aquí uno puede jugar a darles tasas, por lo general una da tasa del 5%, del 10%, es de este delta. Entonces, es la variación del K en el tiempo, la inversión menos delta de K. Noten que la inversión también es una variable flujo y aquí hay que diferenciar. El K, el K solito en un momento de tiempo es una variable stock. Cuando estoy hablando de delta de K es una variable flujo. Y la inversión es una variable flujo también. Tienen que notar estas diferencias. Y aquí, como estoy multiplicando por delta de K, este delta de K también es una variable flujo. No son variables stock. Toda esta ecuación está en términos de flujos de unidades y no en términos de variables stock, ¿cierto? Entonces, aquí hemos dicho como la inversión es igual a la proporción de ahorro multiplicado por la función de producción, lo reemplazamos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué depende la variación del capital? Pues depende, todo está en términos de qué. Esta variación está en términos de qué? Del stock de capital en ambos lados y por un parámetro S de ahorro. Acá está en términos de la función de producción, acá está en términos del stock de capital y por un parámetro S que es la tasa de ahorro y la tasa de depreciación. Entonces hay un único stock de capital con el que la cantidad de inversión es igual a la depreciación. Entonces, ya habíamos visto en la sección anterior eh, que esta inversión era la función de producción multiplicada por una proporción S que está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces esto me hacía que la forma gráfica estuviera por debajo de la función de producción. Entonces, mírenlas acá, eran dos. Aquí tenemos a la función de producción en términos por trabajador que es igual a Y, ¿sí? Y aquí tenemos a la inversión, esto es igual a I.
porque ese es el ahorro multiplicado por la función de producción. ¿Cómo graficamos la depreciación? Entonces ustedes miran que hay un término delta por K. K es la variable aquí independiente, K minúscula, si la ven acá en el eje de las abscisas. Por lo tanto, esto está multiplicado por un término. Entonces, esto es, ustedes conocen, esto es una función lineal, mírenla acá. Entonces, esto es la depreciación, una simple línea recta. ¿Cuál es la pendiente de esta línea recta? Pues el delta, este factor delta. Ahí lo estamos representando en términos generales. Falta darle un valor a ese delta y va a dar una línea recta. ¿Sí? Ustedes denle valor de 5% por una variable x y háganlo en símbolo A con cualquier graficador para que, no, para que entiendan que esto es una función lineal. ¿Sí? Entonces resulta que hay un único stock de capital con el que la cantidad de inversión es igual a la depreciación, ¿cierto? Debe haber entonces en algún momento, sí, un único stock de capital. Y mire, ese es este acá, este K asterisco, en el cual la inversión es igual a la tasa de depreciación, ¿cierto? O a sí, los niveles de inversión son igual a los de depreciación, aquí, este punto. Entonces, en ese punto, en ese K asterisco, entonces K asterisco, el delta de K va a ser igual a cero. Este delta de K va a ser igual a cero, o acá este delta de K, por lo que el stock de K y la producción en F de K son constantes con el paso del tiempo. Entonces este K estrella en el nivel de K es el nivel de K estacionario. ¿Sí? Es este nivel de K estrella, él se denomina el capital de estado estacionario, en el cual la inversión, los niveles de inversión son exactamente, se igualarían con los niveles de depreciación, es decir, en ese punto delta de K es igual a cero. Es decir, no hay crecimiento del capital, no hay cambios positivos en el capital, por lo tanto eso implica que no hay cambios en Y, implica que en ese nivel no hay crecimiento económico. ¿Sí? Importante aquí, en este punto no hay crecimiento económico y digámoslo, este punto es el equilibrio en el modelo de Solow. Ahí la economía estaría en equilibrio, es decir, las fuerzas contrapuestas no tienen incentivos a moverse, o decir, todo el modelo, todas las variables van a converger a ese punto, a ese K de estado estacionario, en el que delta de K es cero. Entonces ahora, ¿cómo lo encontramos? Con un ejemplo numérico, ¿sí? Vamos a ponerle numeritos a eso. Para que no sea tan engorroso, vamos a hacerlo con un ejemplo con numeritos, como se hacía, como se hace en el colegio, para ver si comprendemos el tema de conceptos, ¿cierto? Entonces, comenzamos. Ahora sí, asumiendo una función de producción, ustedes saben cómo se llama este tipo de función de producción, k elevado a un parámetro, l elevado a un parámetro, ¿cierto? Ustedes saben, los voy a dejar, supongo que ya saben cómo se llama esa función de producción. ¿Qué hacemos? Primer paso, entonces dividirlo y ponerlo todo en términos por trabajador. También se le denomina per cápita, ¿cierto? Entonces dividimos la función a ambos lados. Y sobre L, K a la 1 medio, L a la 1 medio, sobre L. Mm, Esto que sería igual. No tengo cómo sería acá. Este L lo puedo subir acá y quedar L a la menos 1, ¿cierto? Y L a la menos 1, entonces para multiplicar exponentes de igual base, entonces L, entonces quedaría L 1 a la 1 medio menos 1, entonces quedaría L a la menos 1 medio. Entonces esto sería igual, teniendo eso tendría K sobre L elevado a la 1 medio. ¿Sí? Este K, L a la 1 medio sería L, o sea, también podría ser KL así, L a la menos 1 medio. Entonces, teniendo eso, ya
esta función de producción en términos por trabajador, entonces puedo darle que esto es y minúscula, este término de acá, y esto va a ser, entonces, esto es k sobre l, entonces esto sería k minúscula elevado a la 1 medio. Y ya tenemos la función de producción por trabajador en términos, sí, la función de producción en términos por trabajador. Tanto el producto por trabajador como el capital por trabajador. Entonces, expresado de esta manera, ahora hacemos los supuestos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a darle numeritos. Entonces, supongamos que la tasa de ahorro es 0.3. O también decir que nos ahorramos un 30% del producto por trabajador. O sea, eso es ese. La tasa de ahorro, el delta de la depreciación, vamos a suponer que es 0.1 o un 10%, ¿cierto? Y vamos a suponer que la economía parte de un stock de capital de 4. Entonces, si esto es así, y si K parte de un stock de capital de 4, ¿cuánto sería Y? ¿Cuánto es Y? ¿Cuánto es el producto en esta economía? Entonces sería raíz de K. Raíz de K o K a la 1 medio, lo mismo. Esto de acá es lo mismo, ¿cierto? Entonces sería igual a esto es, y suponemos que dándole numeritos empieza en 4, entonces igual a raíz de 4, entonces el producto por trabajador sería igual a 2. Esto es un punto, tenemos ahí. El producto por trabajador en esta economía, dado estos parámetros, va a ser igual a 2. ¿Cuál es la inversión? Entonces, ¿qué era la inversión? La inversión era igual a S multiplicado por F de K. ¿Listo? ¿Cuánto es S? 0.3. ¿Cuánto es F de K evaluado en 4? Porque noten que dijimos que el stock de capital era 4, entonces F de K en 4, entonces es la función de producción. Este F de K es Y, entonces esto es 2. Los niveles de inversión en esta economía van a ser que 0.3 por 2 es 0.6. Este es el nivel de inversión. Esta es la inversión. ¿Cuánto es el consumo? El consumo es, entonces es 1 menos S multiplicado por Y, y esto es igual a ¿qué? A 1 menos 0.3, esto es 0.6, ¿no? Multiplicado por ¿qué? Por 2. ¿Cuál es este Y? Ya lo hemos hallado acá, mírenlo. Ponle aquí asterisco, este Y era 2, entonces este Y acá, mírenlo acá, pongámosle aquí, hola, aquí está Y, entonces Y es 2, entonces esto cuánto da. Entonces ustedes operan y esto da, perdón, 1 menos 0.3 da 0.7 por 2 da 1.4. Y se me acabó el espacio en la diapositiva, 1.4. Ahí se me acabó el espacio. Y para terminar esta parte, queda la depreciación. La depreciación que era este delta por K. Y delta por K, ¿cuánto era delta? 0.1. Entonces teníamos 0.1 por K, que es 4. Esto es igual a ¿qué? A 0.4. ¿Sí? Esto es esto. Delta de K. La depreciación es 0.4. Vamos a ver y limpiamos pantalla. Listo. Para no perdernos, entonces, aquí tenemos lo que hemos desarrollado el ejercicio. Y es igual a 2 y la tasa de la inversión para esta economía entonces sería igual a 0.6, consumo 1.4, aquí lo escribí mejor, y la depreciación es 0.4. Ahora tenemos que hallar el delta de K, el cambio en el capital, ¿cierto? Entonces es igual a la tasa de ahorro por la función de producción en términos por per cápita por trabajador menos la depreciación delta por K, por el stock capital per cápita. Entonces, en el estado estacionario, esto
habíamos dicho que este delta de k va a ser qué, o sea, cuando esto se iguala, o sea, los niveles de inversión se igualan a los niveles de depreciación del capital, y entonces esto va a ser cero. Ser igual a S de f de k menos la depreciación. Y si esto es cero, noten que yo puedo hacer es simplemente pasar uno al otro lado. Entonces queda es la inversión a este lado tiene que ser igual a los niveles de depreciación. Y haciendo unas cuantas operaciones de álgebra sencillas, es decir, dejo a un lado los parámetros y paso al otro lado las k. Entonces, por ejemplo, puede pasar este acá al otro lado, entonces queda s sobre delta, y este k lo dejo aquí en este lado y lo paso, y este f de k, la función de producción, pasa como cociente. Entonces quedaría k sobre, ¿cierto? Es igual a qué, al ahorro sobre la depreciación sobre delta. Y aquí tenemos la condición para hallar el capital de estado estacionario. O sea, con esta condición que despejamos, podemos hallar el K estrella. Y aquí también la función, el K estrella dentro de la función de producción. O decir la producción de estado estacionario. ¿Cierto? Para el caso de nuestro pequeño ejercicio que teníamos, entonces es simplemente cuál era nuestra función de producción, ¿cierto? A ver, ¿cuál era nuestra función de producción? Entonces, primero, hagámoslo más fácil. Esta expresión acá, entonces tenemos K estrella sobre la función de producción evaluado en K estrella va a ser igual, que hemos dicho que era ahorro era el 0.3, y la tasa de depreciación era 0.1. ¿Sí? Ahí para empezar rápido. Entonces, ¿cómo era nuestra función de producción? Nuestra función de producción habíamos dicho, entonces este es K estrella, esta es la variable. Nuestra función de producción, ¿cómo era? ¿Qué forma tenía? Entonces tenía raíz o k a la 1 medio, ¿cierto? Que esto entonces sería igual a 0.3 sobre 0.1. Y operando aquí por leyes de los exponentes, si tengo k a la 1 medio, la puedo pasar arriba a multiplicar como k a la menos 1 medio. Y esta multiplicación, para multiplicar exponentes de igual base, entonces esto sería como k elevado a la 1 menos 1 medio. Entonces quedaría k a la 1 medio, ¿cierto? Sí. Y esta operación de acá, ¿qué nos da? Pues nos da 9. Entonces esto daría como... no, espere, esto nos da 3. Este cociente nos da 3. Espere, a ver qué hacemos. Entonces esto me va a quedar k estrella. El estrella, el asterisco es algo ahí como para diferenciar, no tiene nada de numérico, sino que esto nos queda como k a la 1 medio, va a ser positivo, va a ser igual a qué? A 3. O sea, este cociente 0.3 sobre 0.1 es 3. Y entonces, ¿qué hacemos para quitarnos este a la 1 medio? O que también es como k raíz de k estrella, ¿sí? Tenemos este acá. Pues simplemente para quitarnos esto, lo elevamos a ambos lados al cuadrado. Entonces esto quedaría que nuestro k estado estacionario sería igual 3 por 3, 9. ¿Sí o no? Entonces el nivel de estos de capital, o el nivel de capital de estado estacionario, para este ejercicio tendría que ser igual a 9. Que uno lo presenta el libro de esta manera. Ahí hay una tablita, exactamente es el mismo problema que desarrollamos en términos del álgebra. Entonces este es el cuadro 8.2, aproximación al estado estacionario
un ejemplo numérico y es hacerlo, y eso lo puedo hacer en una tableta de Excel. Crea el K iniciando en 4 y comienza a incrementarlo. Noten que habíamos dicho que el incremento de esa economía, aquí me salté un paso, pero bueno, uno reemplazando ahí, uno puede encontrar que el incremento en K, ¿cuál sería? 0.6 menos 0.2, que ese 0.6 era la inversión, perdón, menos 0.4 que era el nivel de depreciación. ¿Y esto cuánto da? El delta de K era igual a ¿qué? A 0.2. Es decir, si la economía en T en un tiempo 1 era igual, ¿a cuánto era igual K? Pues era igual a 4. Y en T en un tiempo 2, eso sería igual a ¿qué? A K más el incremento 0.2 sería igual a 4.2. Eso se puede desarrollar en términos de álgebra, con lo que estamos haciendo en la parte de atrás. Efectivamente, uno puede empezar con K en 4 y empezar a subirlo efectivamente 0.2 veces, que es lo que está haciendo acá, y empezar a incrementarlo y empezar a hallar cada uno de los términos. ¿Cuánto va a ser la producción dado este nivel de capital? ¿Cuánto determina la producción? Hallamos cuánto es el ahorro, hallamos los niveles de inversión y los niveles de depreciación, también incrementándose en esta forma, y uno puede hallar los delta de K y va a encontrar que es exactamente, notenlo aquí, miren, de 9 a 10, pero esto es por el juego que hace aquí el delta, esto sería como 9, entre 9 y 10. Noten que capital, el nivel de capital es este y el nivel, bueno, entonces aquí lo que ven hallar es que este dato de acá en 9 y este de acá en K tienen que ser iguales. Bueno, y perdón, este tasa de inversión y la depreciación tienen que ser igual y esto tiene que ser cero. Acá el delta de K tiene que ser cero a un nivel de 9. Esta tareita, háganla. O sea, cojan un Excel y configuren las fórmulas para que les dan y lo programan y lo único que hacen aquí es jalar, jalar, jalar. Aquí jalan, jalan, jalan y jalan y encuentran que al nivel de 9 que hallamos en la diapositiva anterior con fórmulas, con despejando fórmulas y dándole numeritos, es exactamente igual al que pueden hallar esta tabla. Esta tabla para cursos de macroeconomía en otros programas que no son ingenierías, pero en otros programas poner esta tablita es para un parcial en el cual y los pueden hacer esto con calculadora y es un parcial en que casi el 70-80% pierde el parcial porque no pueden hacer esta tablita. Inclusive el punto va a ser en que encuentren cada estado estacionario y muchos pierden, ¿sí? Y obviamente ustedes para economía pues no les voy a poner a hacer esta tablita como parcial o como taller. Pero háganla en un Excel, por favor, para que comprendan la esencia de esto.